El sobrepeso y obesidad no solo es consecuencia de una alimentación poco saludable o falta de ejercicio, sino también se ha demostrado que puede influir el factor medioambiental. Este incluye contaminantes químicos llamados obesógenos, que impactan en el desarrollo de obesidad y en nuestra salud metabólica. ¿Qué son y dónde podemos encontrar estas sustancias? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar sus efectos? Lo vemos en este episodio. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Hoy les voy a platicar de los obesógenos, pero es importante recordar que la obesidad es una enfermedad multifactorial que se define por ese exceso de grasa corporal y ha sido asociada con mayor riesgo a enfermedades cardiovasculares no transmisibles. Y dentro de los factores que influyen y que a veces nos enfocamos mucho más es el no hacer ejercicio, la inactividad física, la alimentación, el no dormir bien, la falta de sueño o el estrés. Sin embargo, el factor medioambiental es otro que en las últimas décadas ha incrementado su investigación, y este incluye contaminantes químicos medioambientales llamados obesógenos, que impactan también en el desarrollo de obesidad. Existen datos y estudios epidemiológicos que apoyan la existencia de una relación entre la exposición de estos compuestos y la incidencia de sobrepeso y obesidad, y que entre otras vías, además de la inhalatoria y la dérmica, los obesógenos pueden ser vehiculados a través de los alimentos. Los obesógenos han sido definidos funcionalmente como compuestos químicos que promueven la obesidad, incrementando el número de células adiposas o a la acumulación de la grasa en los adipocitos, que son estas células ya existentes. ¿Cómo funcionan? Es importante comprender que la salud humana depende del buen funcionamiento del sistema endocrino, que regula la liberación de las hormonas, que son esenciales para nuestras funciones como el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el sueño, el estado de ánimo. Y en la mayoría de los casos, los compuestos químicos que logran alterar el sistema endocrino presentan estructuras similares a las hormonas, de tal manera que fácilmente se mimetizan en los procesos metabólicos y pueden enviar mensajes confusos al organismo, ocasionando diversas disfunciones. Los mecanismos de acción de los obesógenos son diversos, pudiendo actuar activando o antagonizando la acción de receptores hormonales nucleares que directamente regulan la expresión de genes involucrados en la diferenciación de adipocitos, el peso corporal, el metabolismo, como los receptores de estrógenos, andrógenos y hormonas tiroideas, entre otros, así como también pueden actuar en la regulación de diferentes vías metabólicas inmunoneuroendocrinas, lo que puede llevar a consecuencias fisiopatológicas en procesos como adipogénesis, lipogénesis, lipólisis, inmunidad, influencia en las regulaciones centrales del apetito y del gasto de energía, cambios en la microbiota intestinal, y vemos cómo todo esto puede influir en un sobrepeso y obesidad. Para que una sustancia se defina como obesógeno debe cumplir ciertos criterios. Uno de ellos es que afecta en la forma en la que el cuerpo regula el almacenamiento de la grasa o el gasto energético. Número 2, debe actuar como disruptor endocrino afectando hormonas clave, como lo que acabo de mencionar de el funcionamiento del sistema endocrino y cómo estos compuestos químicos pueden influir o mimetizando las funciones de las hormonas, y eso se le llama como disruptor endocrino. Número 3, debe estimular la proliferación de adipocitos. Los adipocitos son las células que almacenan grasa. Número 4, requiere de estudios que demuestran que la exposición a esta sustancia está relacionada con riesgo de obesidad o alteración metabólica. Y número 5, debe encontrarse en el ambiente alimentos o productos de uso diario en concentraciones que pueden afectar la salud humana. ¿Dónde se encuentran? Los obesógenos están presentes prácticamente en todos los ecosistemas, pero los ambientes que más se han estudiado, uno de ellos es el polvo, que de los obesógenos más comunes en polvo son los pesticidas. En agua está el tributilestaño, que este puede contaminar cuerpos de agua, que regularmente son los alimentos de origen marino. También los podemos encontrar en los contaminantes alimentarios, que el obesógeno significativo serían los retardantes de llame, que son utilizados para prevenir incendios y se pueden acumular en el medio ambiente, o alimentos grasos como pescados. También en edulcorantes artificiales, también en plásticos y latas, que prácticamente los productos ultraprocesados pueden tener una gran cantidad de estos compuestos químicos, como el bisfenol o los flalatos. También los cosméticos y productos de cuidado personal, cremas solares, fármacos, desinfectantes, productos domésticos comunes. Y estos son algunos ejemplos de los obesógenos, pero existen más de 100 sustancias que han sido identificadas y ahorita voy a describir algunas de las más importantes. Y los efectos a largo plazo de la exposición a obesógenos va a variar dependiendo de cada persona, de la dosis, del tiempo de exposición o de la ruta de exposición y la concurrencia de otros factores también medioambientales que también pueden influir, como el nivel socioeconómico, el estrés, alteraciones de sueño, ansiedad, depresión, medicamentos, dietas hipercalóricas, alimentación alta en calorías, que sabemos que son estos factores que pueden influir también en el desarrollo de obesidad. También el nivel de actividad física, que ya sabemos, o infecciones, o también los cambios en la microbioma o microbiota intestinal.
prácticamente de los hábitos diarios. Y es importante mencionar que la exposición no está limitada a un compuesto en específico, sino una mezcla de estos, además de todos los factores que también mencionamos. Se dice que los periodos más críticos de exposición a obesógenos son la preconcepción, embarazo e infancia, dada su importancia crítica para el metabolismo, pudiendo resaltar cambios permanentes en la adolescencia y en la edad adulta. Hay evidencia científica sobre los efectos de estos compuestos químicos potencialmente obesogénicos y les voy a compartir 5 de los más estudiados y que tienen una exposición alimentaria más alta. Número 1. El bisfenol A. Estos se producen en grandes cantidades a nivel mundial y su uso ha ido en aumento en las últimas décadas. Se ha detectado bisfenoles en alimentos, polvo, agua potable. Se encuentran en plásticos de policarbonato, en resinas, que estas se usan para fabricar lacas, barcines, adhesivos, plásticos, tuberías de agua, selladores dentales, envases para alimentos. Hay un estudio realizado en España en el 2020 que evalúa la exposición de este compuesto en adultos a través de un estudio de una alimentación por duplicado y se detectó este compuesto en el 93% de los alimentos enlatados y en el 36% de alimentos no enlatados. Y los estudios analizados de los efectos de este compuesto de los bifenoles han demostrado que estimulan la diferenciación de los adipocitos in vitro, que tienen un efecto en el incremento del peso corporal y del tejido adiposo en modelos de animales. También diversos estudios epidemiológicos disponibles en la literatura han mostrado una asociación entre la exposición de los bisfenoles y la obesidad en adultos y niños, así como también una relación entre la exposición prenatal a estos compuestos y un efecto obesogénico en la descendencia. El segundo compuesto son los ftalatos y estos tienen una alta producción industrial y están en una amplia gama de productos industriales y de consumo. Pueden encontrarse en la mayoría de los productos que tienen contacto con los plásticos durante la producción, el envasado o la entrega de alimentos. Por ejemplo, se ha demostrado que estas sustancias pueden filtrarse en los alimentos a través de equipos, materiales de plástico, de vinilo, los guantes de preparación de alimentos o los materiales de envasado de alimentos. Por lo tanto, y debido a la gran disposición de plásticos, la mayoría de las personas estamos expuestas a algún nivel de ftalatos en el campo de la alimentación. En los Estados Unidos se consumen más de 340 millones de libras de ftalatos al año, lo que supone un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente. En el 2019 la EFSA emitió una opinión científica sobre la valoración del riesgo de los ftalatos por qué tenemos tanta exposición y advierte que la exposición en mayor o menor medida en la cadena alimentaria de consumo es inevitable. Y los estudios realizados del efecto de los ftalatos muestran que hay una relación directa en la exposición de estos compuestos con la promoción de la adipogénesis mediante la acumulación de lípidos en los adipocitos, contribuyendo por lo tanto a la obesidad y a las alteraciones metabólicas asociadas a ella. Número 3. Los bifenilos policlorados, que estos son conocidos contaminantes orgánicos persistentes que se utilizaron ampliamente como fluidos refrigerantes en una extensa gama de dispositivos eléctricos y electrónicos. También se emplean como aditivos de la pintura, en el papel de copia sin carbón y en los plásticos, además de producirse involuntariamente durante la combustión. Estos compuestos fueron prohibidos en Estados Unidos desde 1979 y en Europa desde 1987. Y a pesar de su prohibición, existe todavía una emisión no intencionada en algunas industrias, y esto ha generado una alta persistencia que hace que la exposición a estos compuestos siga siendo alta, sobre todo a través de la alimentación. Y la principal contribución a nuestra dieta de estos compuestos son los alimentos de origen animal, principalmente aquellos con contenido graso, habiéndose encontrado los niveles más altos de este compuesto en tejido adiposo tanto animal como humano. Entonces, cabe destacar alimentos como la leche o sus derivados, mantequilla, queso, también pescado y carne de res o carne de ganado. Y dentro de la evidencia que hay de los efectos a nuestra salud es que pueden provocar cáncer, defectos genéticos, daño en el ADN, problemas dérmicos o varias alteraciones relacionadas con el hígado, riñón y corazón. Además están clasificados como disruptores endocrinos con esa capacidad de producir efectos obesogénicos en humanos, ya que mimetizan o antagonizan o modifican la actividad natural hormonal. También diferentes estudios epidemiológicos han revelado esa relación de la exposición de estos compuestos a una mayor prevalencia a la obesidad. Número 4. Los plaguicidas organoclorados, que estos han sido estudiados por esa capacidad obesogénica y en la mayoría de los países han sido prohibidos. Sin embargo, la exposición a estos productos químicos está muy extendida en todo el mundo a través de la contaminación del aire, del agua, de los alimentos o muchos bienes de consumo, incluidos plásticos y cosméticos. Al ser moléculas lipofílicas, tienen una gran capacidad de acumularse a través de la cadena trófica, principalmente en el tejido adiposo de los organismos, y ejercen ese efecto obesogénico a través de la activación de la adipogénesis, de esa generación de adipocitos. Por tanto, se detectan más comúnmente en alimentos ricos en grasa. Podemos digerirlas a través de pescados y carnes grasas, leche y derivados. No obstante, los cultivos pueden estar contaminados, por lo que las frutas, las verduras, aceites, cereales, legumbres también pueden ser fuentes de plaguicidas organoclorados.
Y hoy en día sabemos la importancia de la microbiota intestinal y cómo esto puede influir también en el desarrollo de la obesidad. En este contexto, los organoclorados, estos plaguicidas ingeridos, pueden modificar la composición de la misma generando esa disbiosis, y los cambios en la composición de la microbiota pueden generar cambios en la producción de ácidos grasos de cadena corta que pueden jugar un papel clave en el desarrollo de patologías de base metabólica como la obesidad y la diabetes. Y si bien es cierto que su uso ya no está permitido, es posible que debido a esa elevada persistencia en el ambiente, personas que se expusieron hace mucho tiempo a estas sustancias o incluso personas que madres o abuelas se expusieron a ellas puedan desarrollar en la actualidad un exceso de peso corporal. Y esto es porque muchos obesógenos han demostrado tener efectos transgeneracionales, es decir, que si yo me expuse a un obesógeno años después de esta exposición puede afectar a mis próximas generaciones. Número 5. Los compuestos perfluorados. Estas sustancias químicas artificiales se han utilizado mucho en la industria y en los productos de consumo desde la década de 1940. Estas sustancias se utilizan en una gran variedad de productos, incluyendo utensilios de cocina, antiadherentes, ropa repelente al agua, tejidos y alfombras resistentes a las manchas, algunos cosméticos, espuma contra incendios y productos resistentes al agua, aceite y grasa. Y se encuentran con mayor frecuencia en el agua potable, el pescado, la fruta, los huevos y los ovoproductos. Y estas sustancias pueden alterar el metabolismo lipídico, y esto es porque tienen una similitud estructural de los ácidos grasos, siendo estos los componentes básicos de la grasa en nuestro cuerpo de los alimentos que consumimos. También actúan como sustancias químicas que alteran el sistema endocrino debido a su capacidad para interferir en sistemas hormonales. Y la exposición de estos compuestos perfluorados se podría asociar a 6 categorías de enfermedades. 1. La hipercolesterolemia, enfermedad tiroidea, colitis ulcerosa, cáncer testicular, cáncer de riñón e hipertensión inducida por el embarazo. Asimismo, también se dice que la exposición prenatal a estas sustancias podría ser relacionado con obesidad, trastornos metabólicos y las alteraciones del crecimiento en población infantil. Y además de estos obesógenos que ya mencioné, existen otros compuestos con efectos similares en la alteración del metabolismo y el almacenamiento de la grasa. Uno de ellos son los metales pesados, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, que estos pueden interferir con la función endocrina o alterar esa homeostasis de la glucosa, los lípidos. También las dioxinas y los furanos, estos son subproductos industriales que alteran los receptores hormonales y pueden contribuir a la obesidad. También están los parabenos, que estos son conservantes en cosméticos y alimentos, pueden tener efectos similares a los estrógenos y afectan el almacenamiento de grasa. Y también los edulcorantes artificiales, aspartame, sucralosa, sacarina, que aunque no son químicos industriales, pueden influir en la microbiota intestinal y en la respuesta a la insulina, favoreciendo la obesidad. Y es por eso que aunque un producto diga sin azúcar, pero sabe dulce, es porque contiene este tipo de edulcorantes. Y no porque no tenga calorías o azúcar quiere decir que sea más saludable. Ya vemos todos los efectos que estas sustancias pueden tener a nuestro organismo, que pueden actuar también como obesogénicos. Y estos compuestos, además de ser obesógenos, también se pueden reconocer como disruptores endocrinos. También los podemos encontrar de esa manera. Y uno de los efectos principales de estos es que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas, además de ese incremento de grasa corporal o de esa asociación con el sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿cómo proteger nuestra salud ante la exposición a todas estas sustancias medioambientales? Primeramente, saber que hay alimentos que por sus propiedades nutricionales pueden apoyar a neutralizar a todos los agentes químicos potencialmente nocivos a nuestra salud. Se ha definido como bloqueadores naturales de disruptores endocrinos porque pueden contener compuestos que ayudan a contrarrestar los efectos negativos de las sustancias químicas que alteran el equilibrio hormonal. O sea que sí hay una manera de contrarrestar todos estos efectos, que sabemos que todas estas sustancias que acabo de mencionar, y decimos es que ¿cómo le voy a hacer para poder como deshacerme de estas exposiciones? Y como ya mencioné, varios obesógenos están en el medio ambiente, incluso que no podemos como tal controlarlo, pero sí podemos controlar nuestros hábitos diarios y lo que estamos consumiendo. Y los alimentos que particularmente se pueden considerar como estas sustancias que pueden protegernos o que pueden ser bloqueantes son aquellos que proporcionan antioxidantes, fibra, omega 3, fitoestrógenos y clorofila. Aunque por otro lado se dice que no hay alimentos ni sustancias como tal en particular que puedan bloquear los disruptores hormonales de forma específica, ni tampoco va a ser fácil eliminarlos de nuestro organismo. Pero claro que una alimentación saludable, variada, equilibrada, sí puede impactar de forma positiva en nuestra salud. Por lo tanto, pueden disminuir los riesgos a estas exposiciones. Además, en teoría, estos compuestos persistentes que se acumulan en el tejido adiposo en nuestro organismo podrían eliminarse también al momento de que bajamos de peso y bajamos grasa corporal. Así que bajar de peso principalmente en grasa corporal podría ser parte también de la estrategia. Aunque lo más recomendable es evitar la exposición para que no se acceda al torrente sanguíneo y poder evitar lo más que se pueda esos posibles efectos sobre nuestra salud.
Está la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y está la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y esas han investigado a los obesógenos y tienen como objetivo principal comprender cómo estas sustancias afectan el metabolismo y cómo podemos reducir el daño a la salud que éstas representan. Y entre las finalidades se encuentran esa reducción a la exposición a los obesógenos, la promoción de políticas públicas para reducir la presencia de obesógenos en productos de consumo, pero también la educación y la concientización para informar a la población sobre los riesgos y fomentar los hábitos saludables, cómo nuestros hábitos saludables pueden ayudar a nuestra salud para poder contrarrestar los efectos de estos compuestos que probablemente sea difícil, como ya lo mencioné, pues disminuir. Y bueno, ahora les voy a compartir cambios que podríamos hacer en nuestros hábitos diarios para contrarrestar estos efectos negativos de estos obesógenos. Principalmente en la alimentación y utensilios, podemos empezar a evitar plásticos con BPA o estos bifenoles o ftalatos. Podemos empezar a utilizar vidrio, acero inoxidable o cerámica para almacenar y calentar alimentos. También prefiere los alimentos orgánicos. Estos reducen la exposición a plaguicidas y otros compuestos sintéticos. El lavar bien las frutas y verduras para eliminar esos residuos de pesticidas con agua y bicarbonato o vinagre. También minimizar el consumo de productos ultraprocesados o procesados, que estos pueden contener aditivos, edulcorantes artificiales, contaminantes. Por eso les digo que comer más natural, menos procesados. Y también en el hogar y el ambiente podemos empezar a ventilar más la casa. Esto reduce la acumulación de compuestos volátiles de muebles, alfombras y electrónicos. También usar productos de limpieza naturales, optar por vinagre, bicarbonato, productos ecológicos, el evitar cosméticos con parabenos y ftalatos. Revisa las etiquetas y busca opciones más naturales. Y en relación al agua, se recomienda filtrar el agua potable. Un buen filtro puede reducir la presencia de metales pesados como arsénico y plomo. También evitar cocinar con utensilios de teflón dañados, porque esto puede liberar compuestos perfluorados. Y para reducir la exposición a obesógenos a través de la alimentación, es importante evitar o minimizar el consumo de ciertos productos que suelen contener estos compuestos. Siempre mi recomendación es comer más natural, menos procesado, pero también hay ciertas cosas de forma específica que podemos enfocarnos, como el disminuir o evitar alimentos enlatados y procesados, porque pueden contener el bisfenol que genera o está en el recubrimiento de las latas, y además que muchos de los productos enlatados contienen azúcar. También las carnes y pescados con alto contenido graso, que estos pueden acumular plaguicidas, organoclorados, bifenilos y dioxinas. También frutas y verduras con alto residuo de pesticidas, algunas como fresas, espinacas, manzana, que pueden contener más plaguicidas si no son orgánicas o preferir orgánicas. Productos lácteos convencionales, por ejemplo, hay algunos que pueden contener hormonas, contaminantes lipofílicos. También alimentos con edulcorantes como bebidas dietéticas o productos sin azúcar que pueden alterar la microbiota intestinal. También otros hábitos saludables, además de una alimentación más natural, menos procesados o que la alimentación sea saludable, completa, variada y equilibrada. La práctica de ejercicio regular también ayuda a eliminar toxinas a través del sudor y mejora la regulación metabólica. También la buena hidratación, el tomar suficiente agua, esto favorece la eliminación de sustancias tóxicas por los riñones. Implementando estos cambios puedes reducir la exposición a obesógenos y además también mejorar la salud metabólica. Simplemente con una alimentación, ejercicio y descanso adecuados podríamos decir que ya tienes más del 50% del cambio. Y para concluir este episodio es fundamental reconocer que la obesidad es una enfermedad multifactorial y que aún así que tenemos esta exposición a obesógenos, que es un factor medioambiental que quizá no podemos controlar, ahora ya los podemos reconocer, ser más conscientes con esto que les he compartido para poder disminuir mucho más esa exposición, pero también nos podemos enfocar en hábitos que puedan promover y mejorar nuestra salud, como hacer ejercicio, comer más saludable, el dormir bien, el trabajar también con el estrés, que sabemos cómo esto impacta en la forma de cómo elegimos nuestros alimentos, el poder enfocarnos también en nuestros hábitos inteligentes, que sabemos que esto también puede tener un gran impacto en nuestra salud. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos el siguiente jueves. Y a los que son nuevos en este espacio, los invito a calificar este podcast. Nos vemos. Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.